Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las historias de amor, de esas que te hacen suspirar y creer de nuevo en el destino, hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la mágica conexión que conquistó a tantos, la complicidad que enamoró a todos entre Serkan y Özge. Prepárense para revivir esos momentos que nos hicieron vibrar y sentirnos parte de su historia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Un simple clic y ya estarán dentro de nuestra comunidad. Hoy vamos a desgranar qué fue lo que hizo que la química entre Serkan y Özge fuera tan especial, tan palpable, que trascendió la pantalla y se ganó un lugar en nuestros corazones. ¿Fue un guión perfecto? ¿Actuaciones magistrales? O algo mucho más profundo, una conexión genuina que se filtraba en cada mirada, en cada gesto. Vamos a explorarlo desde sus primeros encuentros, esos titubeos iniciales, hasta la consolidación de un amor que parecía inquebrantable. Recordaremos esos momentos clave donde su complicidad se hizo evidente, esos silencios cargados de significado, esas sonrisas cómplices que decían más que 1000 palabras. Pensemos en esos primeros episodios. ¿Recuerdan la tensión? Al principio, no se soportaban, ¿verdad? Era casi un cliché de comedia romántica, esa enemistad inicial que, curiosamente, es un caldo de cultivo perfecto para la atracción. Pero lo fascinante de Serkan y Özge no fue solo pasar de la rivalidad al amor, sino asterisco como asterisco lo hicieron. No fue un cambio abrupto, sino una evolución gradual, marcada por instantes sutiles. Cada pequeño acto de bondad inesperado, cada defensa mutua, cada vez que se veían obligados a colaborar y descubrían que a pesar de sus diferencias, se complementaban a la perfección. Y aquí viene uno de los pilares de su complicidad, la comunicación, o mejor dicho, la no comunicación. Sí, lo han oído bien. Muchas veces, su entendimiento se basaba en lo que asterisco no asterisco decían. Esas miradas que lo decían todo, esos roces de manos que enviaban corrientes eléctricas, esas pausas dramáticas en medio de una conversación que transmitían un mundo de emociones. Era como si tuvieran un lenguaje secreto, un código propio que solo ellos entendían. Y nosotros como espectadores, éramos privilegiados de ser testigos de este código. Un ejemplo clásico de esto lo vemos en aquellas escenas donde uno de ellos estaba en apuros, y el otro, casi instintivamente, aparecía para ofrecer su apoyo. No importaba si apenas unos minutos antes habían estado discutiendo, la lealtad y la preocupación genuina por el otro siempre salían a flote. Y no era una lealtad forzada, se notaba que nacía de un afecto profundo que quizás, ellos mismos aún no habían nombrado. Es esa clase de conexión que te hace decir, wow, esto es real. Además de la comunicación no verbal, su complicidad se manifestaba en la forma en que se conocían también. Se anticipaban a las necesidades del otro, sabían qué decir para consolar, qué broma para hacer reír, qué mirada para tranquilizar. Era como si hubieran compartido años de vida juntos, no solo semanas o meses de rodaje. Y eso, señoras y señores, es el resultado de actores que no solo memorizan sus diálogos, sino que se sumergen en la psique de sus personajes, que entienden la dinámica entre ellos a un nivel muy profundo. Pensemos en las pequeñas cosas. El hecho de que Serkan supiera exactamente cómo Özge quería su café, o que Özge pudiera leer en el rostro de Serkan cuando algo lo preocupaba, incluso si él intentaba ocultarlo. Estos detalles, aunque parezcan triviales, construyen una base sólida de intimidad y comprensión. Son los cimientos de una relación que se siente auténtica y duradera. Y no olvidemos el humor. Su relación estaba salpicada de momentos divertidos, de esa chispa de ingenio que solo surge entre personas que se sienten cómodas y seguras la una con la otra. Las burlas cariñosas, las bromas internas, la forma en que se reían de sus propias meteduras de pata, todo ello contribuía a crear una atmósfera de ligereza y alegría que era contagiosa. Era esa clase de humor que te hace sonreír solo de recordarlo. Otro aspecto crucial fue la vulnerabilidad que se permitieron mostrar. En un mundo donde a menudo fingimos ser fuertes, ver a personajes como Serkan y Özge abrirse el uno al otro, mostrar sus miedos, sus inseguridades, sus sueños, fue tremendamente poderoso. Cuando uno caía, el otro estaba ahí para levantarlo, no con palabras vacías, sino con un apoyo sincero y una comprensión profunda. Y esa vulnerabilidad mutua fue lo que realmente selló su vínculo, creando un lazo indestructible. Recuerdo una escena en particular donde, bueno, no les daré spoilers si aún no la han visto,
pero fue un momento de pura vulnerabilidad donde uno de ellos, con el corazón en la mano, confesó algo muy íntimo. Y la reacción del otro no fue de juicio, ni de sorpresa, sino de pura empatía y aceptación. Esa escena fue un punto de inflexión, el momento en que ambos se dieron cuenta de la profundidad de sus sentimientos y de la solidez de su conexión. La forma en que manejaban los conflictos también era un reflejo de su complicidad. Sí, tenían sus discusiones, como cualquier pareja, pero lo que los diferenciaba era la forma en que las resolvían. No se enredaban en reproches interminables, sino que buscaban entenderse, perdonarse y seguir adelante. Había un respeto mutuo implícito que les permitía superar cualquier obstáculo. Era esa capacidad de perdonar y de volver a empezar lo que los hacía tan especiales. Y pensemos en la evolución de su relación. Al principio era una chispa, luego una llama, y finalmente un incendio imparable. Vimos cómo pasaban de la duda a la certeza, de la timidez al descaro, de la cautela a la entrega total. Cada etapa se sentía natural, orgánica, y lo más importante, creíble. No fue un salto de fe, sino un camino construido paso a paso, lleno de pequeños gestos que construían un amor inmenso. La química entre Serkan y Özge no solo se trataba de las escenas románticas, sino de cómo interactuaban en su vida cotidiana. Las pequeñas cortesías, los cuidados mutuos, incluso la forma en que se miraban al pasar, todo añadía capas a su relación. Era esa constante confirmación de su afecto, esa certeza de que el otro estaba ahí, que los hacía tan únicos. Incluso en los momentos de mayor tensión o drama, su conexión servía como un ancla. Cuando el mundo exterior se volvía caótico, ellos encontraban refugio el uno en el otro. Esa paz que se daban mutuamente, esa seguridad de tener un compañero leal, era algo que admirábamos profundamente. Podríamos decir que su complicidad se basaba en una receta secreta, una pizca de admiración mutua, una generosa porción de respeto, una cucharada de humor ácido, y un ingrediente estrella, la conexión auténtica que nacía de entenderse sin necesidad de explicaciones. Era esa magia intangible que una vez que la ves, no puedes dejar de admirar. En resumen, lo que hizo que la complicidad de Serkan y Özge enamorara a todos fue la combinación de factores que crearon una relación genuina y profunda. Desde la comunicación no verbal y el conocimiento mutuo, hasta la vulnerabilidad, el humor y la forma en que se apoyaban incondicionalmente, cada elemento contribuyó a construir un vínculo que se sentía real y conmovedor. No solo vimos una historia de amor, sino que sentimos la fuerza de su conexión, una conexión que trascendió la pantalla y se grabó en nuestra memoria. Fue esa autenticidad, esa química innegable, lo que nos hizo suspirar, sonreír y creer en el poder del amor. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Serkan y Özge. Ha sido un placer recordar y analizar todos esos momentos que los hicieron tan especiales para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de complicidad entre ellos? ¿Qué creen que fue lo que hizo su conexión tan única? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.